Buenos días. Hoy vamos a terminar la serie del libro de Gálatas que hemos estado viendo varios meses y vamos a leer Gálatas capítulo 6 y vamos a leer del versículo 11 al final, hasta el 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En realidad, como oraba Ángel, si yo viniera aquí a dar hoy mis propias palabras, no tendría mucho que decir, salvo hablar de mí mismo y de mi propio pecado. No tendría mucho más que añadir a esta predicación. Pero es porque la palabra de Dios habla y es porque el Espíritu Santo obra en medio de nosotros, por lo que podemos salir en esta mañana edificados de aquí con lo que el Señor tiene aquí en su palabra. Gracias al Señor que no tiene que ver con lo que nosotros podemos transmitir o con lo que nosotros por nosotros mismos podemos hacer, sino que es Dios en su eterno poder y en su eterna misericordia el que nos habla, el que nos guía, el que nos instruye y el que dirige nuestras vidas. Si analizamos un momento el contexto anterior, vamos a Gálatas capítulo 5, vemos como el versículo 1 dice, estad, después de haber hecho una disertación sobre un problema que había con los Gálatas, que tenía que ver con el evangelio que allí se estaba predicando, que tenía que ver con añadir cosas al evangelio de Cristo. Entonces se estaban añadiendo cosas como la circuncisión, como el respetar ciertas cosas que tenían que ver con las fiestas y las ceremonias de la ley. Y Pablo tiene que corregir esto y decir, no somos salvos por añadir estas cosas, sino que somos salvos por la fe en Cristo. Y entonces pone una serie de ejemplos. Y cuando llega aquí al capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y vemos como en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces en el capítulo 6, en la sección que vimos la semana pasada, nos habla de cómo debemos vivir en el Espíritu con respecto a la Iglesia y con respecto a los demás. Y cómo esto debemos aplicarlo con respecto a los demás. Y en esta sección que vamos a ver ahora, de lo que está hablando principalmente es dónde está puesta nuestra motivación. ¿Qué es lo que nosotros o en qué nosotros nos gloriamos? Ahora, ¿qué es lo que está moviendo y motivando cada área de nuestra vida, cada área de tu vida y de la mía? ¿De qué manera estoy gloriando cada día y en cada cosa que hago? ¿Hay formas de gloriarse que puedan ser buenas y formas de gloriarse que puedan ser malas? ¿Qué significa gloriarse y cuándo lo hago? Vamos a ver ahora, a continuación, todas estas preguntas. Las evidencias de una vida transformada.
En primer lugar, vamos a ver una fe que se gloría en la carne, de los versículos 11 al 13. Y en segundo lugar, vamos a ver una fe que se gloría en la cruz, produce vida nueva, de los versículos al 14, del 14 al 18. Ahora, aquí el apóstol Pablo menciona en más de una ocasión la palabra gloriarse. ¿Qué significa gloriarse? ¿Qué significa gloriarse? Gloriarse es jactarse de algo. Gloriarse es enorgullecerse de algo. Gloriarse es, en cierto sentido, aunque no directamente, poner la confianza en algo. Pero realmente gloriarse es sentirse orgulloso, enorgullecerse de algo. En definitiva, poner la confianza y el mérito en algo. Ahora, ¿hay una forma buena y una forma mala de gloriarse en algo? Pues esto vamos a verlo ahora. Una fe que se gloría en la carne, que se gloría en cosas que quizá no tienen nada que ver o quizá no están dando en el blanco. ¿En qué cosas se estaban gloriando aquí los que querían judaizar a los Gálatas y los mismos Gálatas? Dice el versículo 12 que querían agradar a otros. En la Nueva Versión Internacional dice dar una buena impresión. Y en la Biblia de Jerusalén dice los que quieren ser bien vistos en lo humano. Es decir, lo que aquí estaban intentando era agradar a los hombres, agradar a otros. Quizá esto es una mala motivación, ¿verdad? Porque cuando queremos agradar a los hombres, muchas veces no estamos agradando a Dios. Pablo en este sentido lo tenía claro. Él no estaba ahí para agradar a los hombres, él estaba para servir al Señor Jesús. No estaba para agradar a los hombres. Sin embargo, aquí, ¿por qué estaban agradando a los demás? Para una cosa, para no padecer la persecución de la cruz. Y era fácil, en un contexto donde había judíos, donde los judíos, en este caso en las iglesias de Galacia, tenían cierto poder. Los judíos perseguían a los creyentes gentiles si no se circuncidaban o si no seguían ciertos aspectos de la ley. Y lo que aquí está diciendo Pablo es, esto es para agradar a los hombres, no para agradar a Dios, pero también es para no sufrir la persecución que conlleva la cruz. Y muchas veces cuando queremos agradar a los demás y cuando queremos agradar a los hombres, no sufrimos la persecución. Así que si en nuestros contextos de trabajo o de estudios queremos agradar a otros y sin embargo no estamos siendo fieles a Cristo, probablemente no suframos ningún tipo de persecución ni ningún tipo de oposición por parte de nadie. ¿Pero realmente estamos llamados a eso? Vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Gálatas, un ejemplo que pone Pablo sobre esto, que tiene que ver con el apóstol Pedro, nada más y nada menos. Y dice en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás haciendo esto? Si leyéramos todo el pasaje vemos que es por temor a los de la circuncisión, por temor a los judíos. Y eso era lo que estaba pasando en este contexto. Había un temor a los de la circuncisión. En este caso les obligaban a circuncidarse y muchos cedían. ¿Para qué? Para no sufrir la persecución de la cruz. Pero el Evangelio de Cristo nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver con agradar a otros. Nuestra gloria, o mejor dicho, debemos de gloriarnos no en lo que opinan otros. Y tampoco debemos de gloriarnos en aquellas cosas sencillamente porque no resulten una oposición o una persecución para nosotros. ¿Cuál sería una mala motivación realmente? Agradar a los demás por encima del Evangelio. Esa sería una.
Otra sería para evitar las consecuencias de creer en la cruz de Cristo. Hay otra cosa que vemos aquí y es que no eran consecuentes con lo que estaban inculcando a los demás. Dice en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, estaban guardando un aspecto de la ley, circuncidarse, pero no estaban guardando el resto de la ley, por lo cual no tenía sentido lo que estaban haciendo. Ahora, ¿por qué era tan importante aquí la circuncisión o la no circuncisión? La circuncisión era la señal del antiguo pacto. La circuncisión era la señal del antiguo pacto. Pero ahora tenemos un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Jeremías 31:31? Haré con vosotros un nuevo pacto. ¿Y qué dice en Mateo 26:28? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, cuando tomó la copa, dijo, tomad y bebed. Esta es la sangre del nuevo pacto. Cristo vino a traer un nuevo pacto que no tenía nada que ver con la circuncisión. La circuncisión era una señal física de los descendientes físicos de Abraham. Sin embargo, el nuevo pacto estaba en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo, que había traído un nuevo pacto. Sin embargo, lo que vemos aquí es que los gálatas se estaban volviendo al antiguo pacto y se estaban gloriando en esto, se estaban enorgulleciendo en esto, se estaban jactando en esto, estaban diciendo, mira lo que estamos haciendo. Ahora, no estamos tan lejos de estas cosas, no porque nosotros nos vayamos a circuncidar ahora, ¿verdad? No estamos en ese contexto. Pero nos podemos gloriar en tantísimas cosas que no tienen ningún valor. He pensado en algunos ejemplos, ¿no? Una persona se puede gloriar en su coche, por ejemplo. Yo he conocido a personas que se glorían en su coche. Hasta el punto, yo trabajé hace muchísimos años en un área de lavado y veía gente todos los días que iban a limpiar su coche y a sacarle brillo. Todos los días los conocía. Sin lugar a dudas se jactaban, se enorgullecían en su valiosa posesión, que era su coche. Pero podemos poner muchos ejemplos. Seguro que cada uno de nosotros nos sentimos identificados en distintas cosas. Puede ser mi coche, puede ser mi casa, puede ser mi trabajo al que dedico muchas horas y entonces me enorgullezco y me jacto porque estoy trabajando en tal trabajo. Soy el rey de las finanzas. Soy un magnate. Bueno, creo que aquí no hay ninguno de esos, ¿no? Puedo gloriarme en mi cónyuge y hacerle un pequeño ídolo de él. Puedo gloriarme de mi familia. Puedo gloriarme de mis hijos. Puedo gloriarme de mi servicio al Señor en la iglesia. Enorgullecerme. Jactarme. Puedo incluso gloriarme en mis disciplinas espirituales. Es que yo oro una vez al día. Perdón, es que yo oro 1 hora al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Es que yo me leo tantos capítulos al día de la Biblia y los estudio. Y puedo enorgullecerme y jactarme en eso. Y sin embargo no ser correcto en mi corazón. Porque me estoy gloriando en algo que no es la cruz de Cristo. Me estoy gloriando en algo que no es la cruz de Cristo. Puedo también gloriarme en practicar un deporte. Tengo compañeros que se glorían en que salen a correr todas las mañanas y todos los días me lo cuentan. A mí, que jamás se me ocurriría ni siquiera correr, aunque me persiguieran. Y se glorían en que salen a correr varios kilómetros. Y me lo cuentan y me lo vuelven a contar y me lo vuelven a contar. Pero hay una cosa común en todas estas cosas. Son perecederas. Hoy están
y mañana no estarán, incluido nuestra familia, incluido nuestro cónyuge, incluido nuestra casa. Puede haber un terremoto y caerse. Nada es duradero y me glorío en cosas que no son duraderas. Ellos estaban gloriando en cosas que ya no eran. Lo que verdaderamente es eterno y dura para siempre es lo que Cristo hizo en la cruz. Y en eso es en lo que me debo de gloriar por siempre. Gloriémonos en la cruz de Cristo, porque es suficiente para producir en nosotros una nueva creación. Gloriémonos en eso y en nada más. Así que vemos que hay una fe que se puede gloriar en la carne. Incluso las cosas espirituales podemos gloriarnos y tener una confianza falsa en cosas que no deberíamos. Pero la realidad es que si yo puedo orar es porque Cristo murió en la cruz. La realidad es que si yo puedo servir en la iglesia es porque Cristo murió en la cruz. La realidad es que si yo tengo perdón de pecados es porque Cristo murió en la cruz, no porque yo haya hecho nada. Sin embargo, vemos aquí que la actitud de los Gálatas era que había que añadir más cosas a la cruz y gloriarse en ellas. ¿Sobre qué cimientos? No sé si sabemos lo que es un cimiento. Este edificio está sobre un cimiento. El cimiento es lo que soporta el edificio. Puede ser de hormigón, bueno, no entiendo mucho de construcción, puede ser de hormigón, creo que también puede ser de hierro, o puede ser incluso una roca natural, ¿no? ¿Sobre qué estoy cimentando mi vida? ¿Sobre arena o sobre roca fuerte? No puedo estar gloriándome en cosas vanas que hoy son y mañana no son, sino tengo que gloriarme en algo fuerte, poderoso y eterno, como es la cruz de Cristo. ¿En qué me estoy gloriando, según este texto? ¿En qué debo gloriarme? ¿En qué debo jactarme y enorgullecerme? ¿En qué debe estar depositada mi confianza? Pues para ver estas cosas vamos a ir a la siguiente sección. Versículos del 14 al 18. Una fe que se gloría en la cruz produce vida nueva. Una fe que se gloría en la cruz produce vida nueva. Y aquí es donde vamos a ver las evidencias de una vida transformada. Lo que hemos visto hasta ahora no deberían de ser las evidencias de una vida transformada. Dice el apóstol Pablo, pero de lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo podría gloriarse de muchas cosas. Podría gloriarse de que había predicado el Evangelio por media Europa y parte de Asia. Podría presumir de que por la predicación de su Evangelio se habían abierto diferentes iglesias. Podría presumir de que muchísimas personas se habían convertido por lo que él había iniciado y había hecho. Y podría presumir o gloriarse incluso en los padecimientos que había tenido por causa de esto. Sin embargo, Pablo dice aquí, no se me ocurriría sino gloriarme solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que hace todo posible. La cruz de Cristo es lo que hace posible que tú y yo estemos en la familia de Dios. Es lo que hace posible que tú y yo hayamos sido perdonados. Y es lo que hace posible que podamos estar viviendo una vida en transformación continua delante de Él. Es la cruz de Cristo en la que debemos gloriarnos, enorgullecernos, jactarnos. Es en la cruz de Cristo en la que debemos depositar toda nuestra confianza. Ahora, ¿por qué debemos de gloriarnos en la cruz de Cristo? Vamos a ir a Juan 3. Es un texto que conocemos bastante. Juan 3. Y vamos a leer del 14 al 16.
Aquí Nicodemo, que era un maestro de la ley, le había preguntado a Jesús que cómo se podía entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, solo el que nace de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice Jesús, ¿tú eres maestro de la ley y no sabes esto? Y le dice a partir del versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo es levantado en una cruz, y yo creo en eso, no me pierdo y tengo vida eterna. Y en esto es en lo que se gloriaba Pablo, y en esto es en lo que debemos gloriarnos nosotros, en que Cristo fue levantado en una cruz. ¿Por qué? Porque eso supone que mis pecados son perdonados. Eso supone que soy limpio delante de Dios. Eso supone que soy justo delante de Dios, porque mira a Cristo y me ve justo y limpio. Eso supone que puedo tener acceso a una vida nueva en Cristo. Eso supone que soy liberado del pecado. La cruz de Cristo es es el milagro que hace posible que tú y yo estemos hoy aquí, admirando su grandeza. La cruz de Cristo es lo que hace posible que seamos salvados de la ira venidera, del infierno eterno. La cruz de Cristo es lo que hace posible que podamos vivir una vida transformada delante de Él. Todo esto lo hace posible la cruz de Cristo. Así que, ¿en qué debemos gloriarnos? En la cruz de Cristo. Pero hay una cosa que no he mencionado antes. Por encima de todo, nos encanta gloriarnos en nosotros mismos. Enorgullecernos de nosotros mismos y jactarnos de nosotros mismos, de nuestros méritos y de lo maravilloso que soy. Es algo que no lo hacemos abiertamente, pero es algo que está en nuestro corazón. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que en el caso de Pablo, él estaba viviendo una vida transformada. Él estaba viviendo una vida nueva. Pablo era perseguidor de la iglesia, como sabemos, era fariseo de fariseos, era maestro de la ley, conocía toda la ley, cumplía fielmente muchísimos aspectos de la ley, y él se enorgullecía y se jactaba de esto. Sin embargo, cuando Cristo le tocó, cuando Cristo le cegó en aquel camino de Damasco, todo cambió. Y a partir de ese momento, él se enorgulleció de la cruz de Cristo. Pero es más, su vida fue transformada. Todo esto llegó a ser, como dice, basura para él, por amor a Cristo. Y él se enorgullecía, se gloriaba en la cruz de Cristo. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso en la vida de Pablo, de cómo cuando el Señor obra, somos transformados, somos cambiados. Y dice, porque en el mundo me es crucificado y a mí, me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Pablo se convirtió, el mundo ya dejó de ser como era. No sé si esto os ha pasado a vosotros también, pero cuando nos convertimos y estamos siguiendo a Cristo, las pasiones del mundo se quedan a un lado. Se quedan a un lado. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Hasta el punto de que, si vemos el versículo 17, dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo llevaba en su cuerpo las marcas físicas por causa de Cristo. Él había sido apedreado, lo habían dejado medio muerto ahí, luego él se recuperó, había sido azotado. Pablo llevaba las marcas físicas de haber seguido al Señor Jesús. Por eso dice que el mundo le es crucificado. Esta es la consecuencia, este es el fruto, digámoslo,
de cuando nos convertimos y nos gloriamos en la cruz de Cristo. La primera evidencia es que el mundo pasa a un segundo plano en nuestras vidas. Es que el mundo es crucificado. Está ahí. Las pasiones del mundo continúan ahí, pero Dios está obrando en nuestra vida. Y ocurre otra cosa, que el mundo ya no nos ve de la misma manera a cada uno de nosotros. Así que cuando alguien nos cuenta una batallita de las suyas, a nosotros nos sentimos a veces en una situación desagradable porque rechazamos ciertas cosas que vemos o que dicen. Y eso provoca también que nos rechacen. Es que y entonces sufrimos el rechazo. Esto es una evidencia de que el mundo deja de ser lo que era y que nosotros dejamos de ser parte del mundo. Por lo cual, esto provoca, como hemos visto antes, persecución, oposición por causa de la cruz de Cristo. Y esto era lo que le pasaba a Pablo en primer lugar. Pero vemos también que dice que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. Las cosas que podamos añadir no valen nada. Lo que vale es una nueva creación. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Cristo no solamente nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha redimido. Cristo ha comenzado en nosotros una vida nueva. ¿Y esto qué significa? Que cada día el Señor está obrando en tu vida y en la mía. No solamente nos ha salvado, sino que nos va renovando día a día hasta nuestro encuentro con Él. Está obrando en nuestras vidas. Vamos a ir a Juan 16. Juan 16, y vamos a leer a partir del versículo 7. Aquí el Señor Jesús está hablando de que Él se va a ir. Y está hablando a sus apóstoles de lo que iba a ocurrir, de que Él iba a morir y se iba a marchar. Y esto estaba causando tristeza. Y dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos muestra, el que continúa esa nueva creación que ha comenzado en nosotros. El Espíritu Santo es el que te dice, te instruye lo que debes de hacer. Ahora, muchas veces somos cabezotas, somos torpes, porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer a través de su Santo Espíritu, pero nosotros decimos no, yo voy a hacer esto. Y entonces vienen las consecuencias. Pero la realidad es que a través del Espíritu Santo el Señor ha comenzado una vida nueva en nosotros. Como dice aquí, una nueva creación. Y aquí no está hablando de la nueva creación que va a haber cuando el Señor regrese. Está diciendo que en nosotros el Señor ha comenzado y ha hecho una nueva creación. Ya, ahora. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que estaba hablando también a Nicodemo en Juan capítulo 3. La evidencia de una vida transformada es una nueva creación que Dios hace en nuestras vidas. No solamente cuando nos convertimos, sino durante toda nuestra vida.
¿No es esto algo maravilloso? Que Dios no solamente ha dicho, te salvo y ya está. No, te salvo y continúo haciendo una obra en ti cada día hasta el día que tengas un encuentro conmigo en la gloria. Y entonces podríamos decir, pero yo sigo pecando, pero yo sigo siendo un necio, pero yo sigo sufriendo ciertas consecuencias, sí, pero vamos avanzando de gloria en gloria con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida. No debería de ser lo mismo cuando nos convertimos que a día de hoy. Es verdad que hay gente que avanza más rápido, hay gente que avanza más lento, pero el Espíritu Santo nos va guiando a cada uno de nosotros en una vida nueva y transformada, en una nueva creación dentro de nosotros. Esto es algo inexplicable, es algo que solamente Dios puede hacer y es algo que Dios hace por su misericordia, por su compasión y su gran amor hacia nosotros. Lo que estamos viendo aquí es una obra completa, no solamente en la cruz, pero la cruz hace posible todo esto. Sin la cruz, todo esto no existiría. Sin la cruz no estaríamos aquí, sin la cruz no seríamos perdonados y sin la cruz no habría una nueva creación. Por eso Pablo aquí dice, si hay algo en lo que me tengo que gloriar, es en la cruz de Cristo. Si hay algo en lo que nos tenemos que gloriar cada uno de nosotros, es en la cruz de Cristo. Y por toda la eternidad nos gloriaremos en la cruz de Cristo, porque es lo que hace posible que podamos acceder al trono de gracia y tener perdón y tener una nueva creación en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber si nos gloriamos en Cristo? ¿Cómo puedo saber si me estoy gloriando en la cruz de Cristo? Por las evidencias en nuestras vidas. Vamos a ir un momento a Jeremías y si lo vas a proyectar, te voy a pedir que pongas la Biblia de las Américas. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Y quiero usar la versión de las Américas porque en la Reina Valera habla de, utiliza la palabra alabar y en la Biblia de las Américas utiliza la palabra gloriar, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Así dice el Señor, en Jeremías 9:23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y aquí podríamos meter muchos más atributos, dependiendo de la habilidad de cada uno o de lo que tiene cada uno. Y dice el versículo 24, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que, ¿en qué debo gloriarme? En conocerle y entenderle. En conocerle y entenderle. Y en eso se gloriaba Pablo, en que conocía y entendía la obra de Cristo en su vida. En conocerle y entenderle. En esto es en lo que debo gloriarme, en cada momento, en cada minuto de mi vida. Esa es la realidad. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces, por no enorgullecerme o por no gloriarme, no voy a orar y no voy a leer la palabra, no voy a servir en la iglesia, porque entonces me voy a enorgullecer de ello. No, debo hacer estas cosas. Lo que tengo que hacer es gloriarme solamente en la cruz de Cristo. No en mis obras o en lo que yo pueda añadir, porque no tengo nada que añadir. Lo único que yo puedo añadir es mi pecado. No hay nada que añadir a la cruz de Cristo. Los Gálatas no tenían nada que añadir a la cruz de Cristo, por eso ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni ninguna obra, ni nada de lo que podamos hacer. Lo que vale es la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Lo que vale es la cruz de Cristo. En esto es en lo que tengo que gloriarme. Y amigo que nos visitas, pero que quizás no has dado el paso de entregar tu vida a Cristo, de pedir perdón por tus pecados y de mirar la cruz de Cristo,
¿En qué te estás gloriando? ¿En qué te estás enorgulleciendo o jactando o poniendo tu confianza? ¿En las riquezas? ¿En el trabajo? ¿En el deporte? ¿En las posesiones? ¿En los amigos? ¿En la familia? ¿En el coche? ¿En el sexo? ¿En la comida? ¿En la televisión? ¿En la PlayStation? ¿En las drogas? Todo esto es temporal, perecedero. Hoy está, mañana no estará. Incluida nuestra juventud. Me puedo gloriar en lo fuerte que soy en mi juventud. Y cuando llego a viejo, toda esa gloria se ha terminado. Gloríate en algo eterno. Gloríate en la cruz de Cristo. Mira a Cristo. Entrega tu vida a Él. Gloríate en la cruz de Cristo para que Él pueda hacer una nueva creación y transformarte. Así que en lo único que debemos gloriarnos, en lo único que podemos gloriarnos es, como lo vemos aquí, en lo que se gloriaba Pablo. Y Pablo tenía muchos motivos para gloriarse humanamente. Pero solo había un motivo, la cruz de Cristo. ¿En qué nos estamos gloriando cada uno de nosotros? Pues os animo, hermanos, a que nos gloriemos en cada momento en la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, pero también en la obra maravillosa que Cristo hace en nuestra vida en cada minuto y en cada segundo de nuestra vida. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad y de nuestra necedad, Él sigue obrando, sigue derramando misericordia, sigue teniendo compasión por nosotros, sigue completando esa obra que Él ha decidido y ha prometido hacer. Démosle toda la gloria a Él en todo momento, porque es el único que la merece, y no en las cosas temporales. Amén.